El ajo crudo tiene múltiples beneficios para la salud y se puede consumir 1 o 2 dientes de ajo al día, triturados, machacados, cortados, dentro de la alimentación normal, en ensaladas, por ejemplo, o incluso hay personas que lo consumen directamente. Pero también tiene algunos efectos secundarios, efectos adversos, incluso alguna contraindicación que debemos conocer para hacer un uso responsable de este ajo crudo. ¿Cuáles son estos problemas o efectos adversos? En general, ya digo que no suele dar ningún problema y lo más frecuente es el mal aliento o incluso el mal olor corporal que se deriva de los compuestos de azufre que contiene o de la lisina concretamente. Hay algunos remedios que se pueden hacer para mitigar este problema y al final doy un enlace a un vídeo corto en el que explico las soluciones. Después también puede haber problemas gastrointestinales, es decir, puedes tener hinchazón abdominal, dolor abdominal, gases, puede haber incluso en algún caso náuseas con vómitos, incluso hay alguna persona que explica que tiene diarrea o pérdida de apetito. En general, esto suele ser cuando se consume de forma excesiva, más de 1 o 2 dientes de ajo crudos al día, pero puede haber sensibilidades individuales y alguna persona puede tener alguna reacción intestinal, sobre todo si tiene algún problema de digestivo y no lo tolera bien, sobre todo si lo consume directamente por la mañana o en ayunas, como algunas personas hacen. Por eso hay que ser prudentes si tienes gastritis, reflujo gastroesofágico, si tienes úlceras de estómago. A lo mejor si lo consume dentro de la alimentación no le da ningún problema, pero hay que tener en cuenta esto. Después hay alguna persona que explica también que tiene sensación de mareos o algunos dicen que tienen vértigos o incluso dolores de cabeza o un aumento de la sudoración. Esto es raro, pero son reacciones individuales que hay que tener en cuenta. Después también podía haber reacciones alérgicas con una erupción cutánea, puede haber una rinitis, una conjuntivitis, puede haber picazón por la boca, por el cuerpo, incluso puede haber algún broncoespasmo, es decir, alguna reacción respiratoria. Esto es raro, yo en realidad no recuerdo haberlo visto nunca, pero está descrito que puede pasar. Si te ha pasado alguna vez, me lo dejas en los comentarios, si has tenido algún tipo de problema con el ajo. Otro efecto secundario es el sangrado, es decir, el riesgo de tener una mayor probabilidad de hemorragia después de un golpe, una herida, que sea mayor a lo normal, o sangrar espontáneamente. La frecuencia con la que ocurre esto no está determinada, pero existe la posibilidad, concretamente si tienes algún tipo de enfermedad relacionada con la coagulación, es decir, un tipo de enfermedad de la sangre por la cual tienes más tendencia a sangrar de lo normal. En este caso habría que ser prudentes, o después comentaré si tomas algún tipo de anticoagulante. Y precisamente por este efecto anticoagulante se recomienda que antes de la cirugía, sobre todo si es una cirugía importante, dejar el consumo de ajo unas 2 semanas antes para evitar que haya un aumento de riesgo de sangrado. Normalmente no tiene por qué haber mucho problema, pero si estás tomando suplementos o extractos de ajo, pues habría que dejarlos antes de la cirugía. ¿Qué interacciones con medicamentos puede tener el ajo? Ya digo que normalmente no suele haber ningún problema, consumido dentro de la alimentación normal, 1 o 2 dientes de ajo crudo, y los problemas podrían darse cuando se utilizan en forma de suplementos, de extractos que están más concentrados. Habría que tener en cuenta la posible interacción con antihipertensivos porque se puede potenciar el efecto de disminución de la presión arterial. También con anticoagulantes como la warfarina o el acenocumarol, porque también se podría potenciar este efecto, aunque se considera en general que no es significativo. Pero hay algún caso descrito de que se producían algunos cambios de la coagulación de la sangre, de forma que había más posibilidad de que hubiera una posible hemorragia. O sea, habría que tenerlo en cuenta. Después, interacción con antirretrovirales, concretamente con el saquinavir y el ritonavir, porque se ha visto que los derivados de ajo disminuían la concentración de estos medicamentos que se utilizan contra el virus del SIDA. Y después, las plantas medicinales, puede haber interacción de los extractos de ajo en combinación con plantas medicinales que se utilizan para bajar la presión arterial o para cuando se busca un efecto anticoagulante o que se busca un efecto antidiabético. Entonces, al combinar plantas medicinales también se podría potenciar el efecto y dar algún tipo de problema. Pero esto se supone que si ya
te lo está pautando un médico que utiliza este tipo de medicación o este tipo de plantas medicinales, ya te ajustará el tratamiento. ¿Y qué pasa durante el embarazo y la lactancia? Pues que en las cantidades habituales que se consumen en la alimentación normal no tiene que haber ningún problema, no hay ninguna contraindicación, a no ser que tengas alguna alergia o alguna intolerancia digestiva de las que hemos comentado al principio. Si no, pues se puede consumir. Ahora bien, si lo quieres consumir en forma de suplemento o de extractos, aquí sí que habrá que consultar con el médico, con la comadrona, con especialista que lleve el embarazo o con el pediatra en el caso de la lactancia, por si pudiera haber algún tipo de problema. Te dejo aquí el vídeo sobre los beneficios del ajo y también el vídeo sobre cómo combatir el mal aliento o el mal olor corporal debido al ajo. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.